Gracias por venir a acompañarnos esta tarde al lanzamiento de la colección La Voz del Vidente, con el primer título que vamos a sacar en este momento, que se llama El Mundo Perdone, de Mario Murguía. Mario Murguía está aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Y bueno, estamos de la derecha hacia la izquierda. Dalia Larisa, poeta, Muro, y el maestro Isaí Soto. Yo soy Juan Manuel Escamilla, editor de Alios Ventos, y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos, y bueno, pues conectamos esto en un breve conversatorio. Yo ya me callo y nos dejo que empecemos a platicar. ¿Quién quiere empezar? Por ejemplo. Bueno, yo escribí un texto muy breve como para plantear distintas temáticas en las que estuve pensando, y quizá de ahí podemos hablar de temas más específicos. Y bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue aquí, para que lo vean, está el fragmento de una obra de Shakespeare en el que se presenta la habitación de Cleopatra. Entonces eso ya nos muestra como el precedente de lo que va a ser el libro. El autor es doctor en letras modernas, pero bueno, se dedica a investigar literatura inglesa, ¿no? Más que nada. Entonces, bueno, partimos como de esa escritura que va de la academia, ¿no? De alguien que es experto en analizar textos. Pero bueno, la presentación del texto shakespeariano de la escena 2 del segundo acto de la obra Antonio y Cleopatra, en el que se presenta la habitación de Cleopatra con exquisitez del que desea desde afuera conocer todos los misterios que se desarrollan dentro. Esta habitación es una trampa por varias razones. Es clara la pasión del autor por la lengua inglesa y sus manifestaciones literarias, pero sus poemas en español parecen mucho más de una tradición hispánica y decimonónica. Eso me llamó la atención porque yo cuando estaba leyendo yo dije como, bueno, pero es que esto me recuerda mucho más a poetas mexicanos incluso, ¿no? Pienso mucho más en la Cleopatra de Salvador Díaz Mirón, que está tendida de espaldas entre púrpura revuelta. Cleopatra acaba de morir, llevándose consigo todo su misterio. En este poema de Cleopatra, de Salvador Díaz Mirón, es una descripción sumamente preciosista de Cleopatra en la habitación, todavía casi con la última respiración. Es como su piel destaca entre todos los colores del cuarto y está, pues sí, como toda esta aura misteriosa. Es muy clara la tradición modernista, o bueno, como un poco después del modernismo, presente en el libro El Mundo Perdone. El exotismo, la estética de la muerte, la profanación de lo sagrado, los colores intensos que se presentan en la vida cotidiana, como por ejemplo el mármol, habla mucho del mármol. Pero a mí una imagen que me gustó mucho fue yema viscosa de los huevos matutinos, ya como ese amarillo, ¿no? Está lleno de colores el libro. El mármol y el plástico conviven porque la mirada con la que aprendimos a embellecer los espacios canónicamente bellos embellecen la realidad, que es abrumadora. Los colores dibujan niños hambrientos, asesinatos, un vagón de metro. Los elementos de la realidad de pronto parecen solo un pretexto preciosista para describir sensaciones abrumadoras. Y bueno, esa fue la sensación que me provocó el libro a lo largo de los poemas. Está pues lleno de colores, ¿no? Y estos colores llevan al lector a través de sensaciones. Todo esto con, pues sí, como con esta estética
preciosista, en la que se mezcla pues como esta idea modernista de, no sé, el mármol, pero al lado el plástico, o el vagón de metro, bueno, yo imaginé que era un vagón de metro, pero descrito como si fuera un palacio. El tema de la muerte, que es el que me interesó más en el libro, se entrelaza con el resto de los temas cotidianos. Me parece que es el eje que atraviesa el libro. La muerte, desde la comedia o la estética preciosista, acecha entre las palabras rimbombantes y se presenta como la única certeza. Bueno, ¿puedo abrir con eso? Yo escribí un textito, pero también preferí citar como fragmentos de los poemas que me llamaron mucho la atención. Tiene estos dos extremos, la poesía de Mario, El mundo perdone, y también me llamó la atención el título, El mundo perdone, pues aunque no perdone, tiene estos dos extremos, porque sí, por un lado siento que coquetea con este barroquismo muy cargado de descripciones y adjetivos en situaciones cotidianas, pero también encontré hallazgos de también situaciones cotidianas que me atraparon y que no eran tan recargadas. La música es constante. Lo que escribí fue recorrer el mundo a través de sus versos, es ver la traducción del mundo a través de sus ojos. Me da la sensación de que es narrador de otra generación, generoso en tintes, configurando ángulos de lo estático. Y allí, rumiando las palabras, las rimas, el ritmo, la metonimia, la metáfora, exhala imágenes, emociones y música. Es un poeta que genera, regenera, tuerce, teje, melodías, y es una música que respetuosamente maneja un ritmo constante. Eventualmente tiene percusiones que nos dan una conclusión de, como estas canciones de tan tan, aquí canto, de porrazo. Y bueno, cito donde me dio la impresión de esta sensación de autoritaria de orden máxima. Aquí termino. El poema Negra, el último párrafo, los dos últimos párrafos dice: se vuelve al barco reventado, no implica acción alguna, de culposas hermandades, son oscuros columbiarios, nichos torvos que contienen muerte, sangre y fuego, parálisis necrófaga, pobreza lapidaria, pam pam pam, como de tambores de guerra, ¿no? Da la impresión de que esto es absoluto. Y por otro lado, otras emociones que maneja. Finalmente un poemario es un compendio de emociones, de instantes donde comparamos los diferentes reflejos. El reflejo de la mañana no es el mismo reflejo de la tarde, el reflejo de la noche, el reflejo cuando estoy cansado, el reflejo cuando estoy animoso. Entonces estos instantes son alabados y comparados con méritos mitológicos en un pestañeo, en una línea de luz. Hago las citas de esto, lo que me encantó desde el título. Se llama Now, y no sé si es incluso por el sonido del maullido del gato. Now. Dice el segundo párrafo: duerme el mínimo menino entre libros que lo sueñan, con la gran pijama rayas de los tigres de Bengala, o la densa estola grifa de algún león de la sabana. Simplemente es cautivadora esta imagen. Otra que también me atrapó, porque es un momento sencillo, es el de la ofrenda. El primer párrafo es hermoso. La luna se deshoja como alcachofa plata de carnosos pétalos lumínicos.
Bueno, yo hubiera querido comer esa cachofa, ¿verdad? con esa experiencia religiosa con la que nos está compartiendo. Y ya lo había comentado. Y finalmente, estampida, segundo párrafo también, consiente una alfombra de pezuñas, de embestidas, de astas muertas que desgarran un espeso manto de tinieblas. El mundo de la poesía no se rige por el mundo de la prosa, son hallazgos y hacemos una bitácora de hallazgos y afortunado o desafortunado a veces encontramos la música y a veces no. Entonces, pues tenemos que compaginar. Muchas gracias por presentar Una primera aproximación, vamos poniendo los temas. Yo debo empezar por disculparme por la muerte. Yo empiezo por disculparme porque creo que de todos los presentes soy el que ha estado más alejado de la literatura y más bien he estado haciendo otras cosas que inevitablemente infectan mi lectura de la poesía, ¿no? Y lo digo porque me llevó a mí todo el poemario al problema de lo infinito, y eso a partir de todo el espacio de cotidianidad que uno se encuentra en el poemario. Todos son poemas sobre cosas como el huevo, como los gatos, como el agua, como el crimen, es decir, las cosas que nos encontramos todos los días en nuestro andar. Y entonces pensaba, ¿cuántos poemas podrán escribirse sobre lo cotidiano, ¿no? Uno tiene que hacer un cierre y entregar estos, ¿no? Pensaba incluso que lo que habría que perdonar era ese corte, ¿no? Como decir, hay tanto y ofrezco esto solamente, ¿no? Y entonces eso me llevaba como a, podríamos hacer narraciones infinitas, y les cuento que me llegué a eso porque estoy justamente en la investigación, topándome con el problema del infinito en Lacan y en Borges, y estoy haciendo un textito por ahí, porque Borges también es el escritor de lo infinito, de todas las vueltas que da en el cuento y trata como de atrapar, y entonces eso me evocó un pequeño verso de Bambú que es he encontrado el lugar y la fórmula. Y entonces me pregunté a partir de eso si uno encuentra fórmulas en la poesía, ¿no? Y si en esta multiplicidad infinita o aparentemente infinita de lo cotidiano puede haber momentos como de captación del infinito, ¿no? Y entonces volví a leer el poemario, y creo que encontré algunos, ¿no? A ver si es cierto. Por ejemplo, en la página 25, al final, solo les digo eso, es más, ni les voy a decir ya las páginas para que vayan y los busquen, ¿no? Las penas tienen más de 7 vidas y al menos 20 dagas retráctiles y amigas. Yo creo que eso, no sé, uno llega a estos momentos como de estatismo, como entre todo lo que uno puede decir, entre toda esta preciosura, entre todo echar mano de todos estos recursos estilísticos, de repente sueltas estas frases como contundentes que parecían captar en sí mismas algo del infinito, ¿no? Otra más, miren. Algo de esa fórmula que decía Camus. La vida, como siempre, empezará mañana. ¿Qué dice ya uno frente a eso? ¿No? La vida, como siempre, empezará mañana. Y el último. Bajo el agua nada se oye, sino el agua misma. Son casi como que entre tanto, ¿saben qué me hizo pensar? Entre tanto este estilo del que hablabas, con tantas figuras, con tanta esplendidez, de repente, como si de entre todo eso uno encontrara un haiku, ¿no? Y entonces, ¡pum!, ahí entrega como una flor que entonces nos permite capturar algo que ya no es solamente del discurso poético, sino que nos topa con esta
o sea, este punto del infinito, ¿no? Entonces, por ahí yo leí, infectado por mis otras lecturas que estoy paralelamente haciendo, y bueno, hasta ahí dejo por ahora mi participación. Bueno, yo quiero platicar también un poquito, ya que además con la prudencia de colarme en el prólogo y decir un poco, justificar un poco por qué se hace un libro de poemas, inspirado tal vez en aquello de para qué poetas en tiempos desgraciados como estos, ¿no? Aquella pregunta que avienta Hölderlin completa de una manera un poco dolorosa, mostrando la fatuidad de la poesía, la irrelevancia de la poesía frente a las grandes guerras, frente al mercado, frente a las cosas que parecen regir la convivencia en el mundo contemporáneo. El afán de hacer dinero, de producir más cosas, de terminarnos el siguiente bosque, de acabar con el siguiente estanque. Y de pronto, ¿por qué se publica un libro de poemas en medio de estos tiempos, en tiempos como los que corren, en donde más bien parece que hay que intentar empezar por alimentarnos, por tener un techo? Y la poesía, ¿qué tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el esfuerzo de sobrevivir. Y venía pensando alrededor de estos versos y de las ganas que teníamos de sacarlos en A Los Ventos, y por fin aquí los vemos. Pues hay un poco esta justificación un poco absurda en el mundo contemporáneo de querer dedicar espacio, hojas, tiempo a cosas tan inútiles como la poesía. Y pensaba alrededor de estas cosas como algo perfectamente inútil, como los cantos homéricos en un momento dado dan inicio al que luego se convierte hasta en un mercado del libro, industria editorial y una serie de fenómenos que a los que les interesan esas cosas como la plata, bueno, hasta terminan haciendo plata con los cantos de Homero. Pero no solo se trata de que es un gran vendedor, sino de que a pesar de que esas cosas que nos va contando parecen perfectamente inútiles e irrelevantes, de nuevo frente a las grandes guerras y las cosas que pasan diario, cabe en medio de todo esto la alegría de encontrarse con palabras lapidarias como las que nos regala Mario, con imágenes que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos y que de pronto es tan difícil, que nos ayudan a decir quiénes y cómo somos, cómo estamos y qué queremos. Yo siento estos versos herederos de una tradición de poetas que evidentemente van mucho más lejos en el tiempo que el propio Homero, cuyo nombre ya conocemos, pero que por nuestro lado de la historia viene a enraizar ya, llamémoslo Gabriel Said, Octavio Paz, Gorostiza, una generación de escritores, algunos de los que ya se han mencionado, de poesía mexicana, que es decir, poesía verdaderamente al día y a la vanguardia de las artes, ¿no? La poesía mexicana ha sido, desde la novohispana hasta esta parte, solo por hablar del proyecto mexicano y no decirles Zahualcóyotl, pues una poesía verdaderamente destacada, ¿no? Ya Sor Juana tenía unos poemas muy notables, los poetas que hemos nombrado acá, pues son poetas que no solamente tienen una forma, un oficio, sino que además están comunicando un mensaje, y un mensaje con una precisión muy particular. Y por vía de Gabriel Said, por ejemplo, nos recuerda constantemente cómo la poesía no se trata de decir las cosas de un modo que cualquiera entienda lo que cualquiera quiera, sino que es al revés, todo lo contrario, la forma más precisa de hablar. Solo algunos cuantos llegan a el mérito necesario para escribir poemas como estos. Y vamos a dejar hablar un poco a Mario. Canción se llama, por ejemplo, este poema. A Gabriel Said. No, ahorita te devuelvo la palabra, no te apures.
Pero alrededor de lo que digo, de este hablar definitivo, que es el decir de la poesía, pienso en Canción, por ejemplo, un poema que dedica en homenaje a Gabriel Say. El verbo es el poeta que lanza versos cuales besos y jamás se regodea en esos pasos cabalgantes a la meta. Fuera aquel el incisivo labio guardián de la sapiencia, haríase candor la gaya ciencia y valor el ritmo esquivo. De los hombros, las laderas y las sienes, promontorios, surge el bate de pétalos avalorios y rozan cielo cual espuma sus galeras. Buenas tardes. Hay que hacer poemas, hay que decir poemas. Siempre un poeta es una buena noticia, en alguna medida porque es un soldado menos, pero sobre todo porque nos regala una forma de vernoslas con el mundo que es nuestra, como señala acá otro poema, que es nuestra y no es nuestra. Cuando leemos son cosas que le pasan a otros, pero que nos están terminando de pasar a nosotros a la mera hora. Y un poema, por cierto, muy simpático, y con este, ahora sí vamos a abrir más el diálogo, y en una de esas te interrogamos. Harvard Yard, que da portada al libro. Harvard Yard comienza con una cita de Gordon Tasky. So the statues of young Harvard at Harvard are in fact images of John Milton. O sea que las estatuas de el señor John Harvard en Harvard, en realidad, a quien representan es el John Milton. Hay que decir que Mario es traductor de Milton. Con respecto a la ironía, jamás la tuvieron en conciencia aquellos nuestros próceres amados. Construyeronla de mármol y metales, los que, hundidos en pequeñas vidas, hicieron monumento a magras intenciones. En Harvard la eminente, por ejemplo, la figura de su Juan, que se levanta o bien se sienta con el viso ya agotado, de tanta puritánica paciencia. Son las tres mentiras de esta estatua que nutren grave y fatua la eminencia. Riegan de importancia consecuente las rosas cristalinas a unos pasos de distancia. Es la mayor continencia de su cara. Resulta ser la de otro Juan, poeta de alas atrevidas, que con vientos de blanca melodía remontó de lejos los infiernos y la tierra. Cuánto humor nos cuesta contemplar el rostro de una inteligencia nacional, hemisférica quizá, prestado sin querer, pulido por la nieve y la nostalgia. Aquí John Milton, disfrazado de John Harvard. Estos son solo algunos de los poemas que aparecen como una suerte de, para decirlo en términos que lo entendamos los jóvenes de las redes sociales, como una suerte de Instagram, pero de imágenes poéticas, en donde nos va compartiendo escenas tan cotidianas como la ofrenda de una alcachofa, o cosas como el agua, o cosas como las noticias que vemos día a día. Pero es la cotidianidad de un poeta la que tenemos acá. Así como en Instagram de pronto son más interesantes las cuentas de fotógrafos, las colecciones de palabras que se pueden hacer, seguramente las más interesantes serán los poemas, y entre esas sin duda están estas. Y esa cotidianidad viene de siglos y trata temas que no se quedan en la cáscara de la realidad, sino que van y la horadan más allá. A mí, la verdad es que mi poema favorito, si cabe decirlo, es también el más largo. Ahorita te da palabra, Sí, pero este no lo voy a leer porque es más largo. Se llama Estos y otros ruegos. Estoy tentado a ponerle Estos otros ruegos, el mundo perdone y otros poemas.
pero no, se llama el mundo. Bueno, pues vamos a abrir un poco más para que deje de estar muy fatigoso escuchar lo que dice. Que te podemos enseñar a acribillar a personas. Para eso están los poetas, para que los acribillen. Pregúntenle a Lorca. Pregúntenle a Lorca. A ver, Miguel Hernández, ¿por qué aparece acá un poema que es una Hablando de Lorca. a propósito de Lorca? Porque justamente Miguel Hernández es de estos que no solo se acribillaba, sino que se regodeaba en el acribillamiento. Así mismo. No solo de sí mismo, sino de sus pares, ¿no? Y creo que esa es la esencia del poeta. Y creo que en ese sentido lo que quería yo hacer con ese poema de Hernández era otorgarle un poco de, pues, si no de visibilidad, hacerle una suerte de homenaje frente al monstruo de su amigo Lorca, ¿no? Porque siempre Miguel Hernández está como en un rinconcito, cada vez menos, ¿no? Hace no mucho alguien en España me dijo, ¿pero por qué escribes un poema para Miguel Hernández? Si era un paleto. No, Un paleto en la madre patria es un ranchero, un narco, cosas así. Que él mismo vendía esa imagen Sí, de yo soy un poeta campesino, Sí, pero ¿cuál campesino? Exacto, ¿no? Era un niño con muchas Sí, letras. claro. Pero pues eso, ¿no? Ahí está Hernández, y además es un poeta entrañable. Si no han leído a Miguel Hernández, por lo menos. Empieza por el Porque niño vale mucho la pena, ¿no? Miguel Hernández. Yo quizás preguntaría, ¿por qué las rimas en un tiempo donde nadie le... Qué necio. Ajá, sí, es una especie de necedad en este tiempo. No es necesario buscar la rima, pero la mayoría de los textos conformados la tienen. ¿Por qué la búsqueda de la rima? De verdad tener una razón. Explicación. Sí, ni modo, el que no escribe verso libre tiene que justificar sus rimas. Claro, sí. Pero cuando estamos en una época en la que hay que justificar este tipo de cosas, pues estamos en una mala época. No sé. Es curioso, sí. Es raro que la carga de la prueba esté de este lado, pero... Pues rimas porque soy un viejito, es decir, por dentro ya muy por fuera soy un viejito. Y a mí me gusta la poesía con rima, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención, y tengo que decir que lo que me llama la atención de estas reuniones es que uno descubre lecturas totalmente inusitadas de lo que uno hace, ¿no? Me llamó muchísimo la atención que ellas mencionaban a Salvador Díaz Mirón, porque justo ayer estaba yo leyendo a Salvador Díaz Mirón sin saber que lo ibas a traer a colación, y lo estaba leyendo y decía yo, híjole, ojalá no escriba yo como Salvador Díaz Mirón nunca. Y decía yo así porque estaba yo leyendo un poema de Salvador Díaz Mirón y decía yo, esto es un albur. Es un albur de Salvador Díaz Mirón, y obviamente el poema no es un albur, ¿no? El primer verso del poema es ceñudo y calenturiento, ¿no? Ceñudo y calenturiento, y decía yo no quiero que me lean como yo leo a Salvador Díaz Mirón, ¿no? Pero uno descubre ese tipo de cosas y se empiezan a hacer preguntas como la que tú acabas de hacer, ¿no? Porque la rima, los estaba yo oyendo ustedes y decía yo, ¿por qué rimé eso así? ¿Qué pasó ahí, no? Porque generalmente la rima se vincula con poesía de otra época y para otras ocasiones. Remite, sea a propósito, ¿no? Por las lecturas escolares y por las referencias también de la investigación que uno hace de manera autodidacta ya, ¿no? Por necedad también. Este descubrimiento de adjetivos y de formas retóricas y el artificio y todo eso
Entonces, cuando te leí a ti, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, no? Pero sí, finalmente tus letras son tus letras, ¿verdad? Y tú decides qué escribes, qué publicas. Pero sí, esto, de la rima y adjetivos